y vuelva a ti con frutos, Señor. Sigue obrando en tu iglesia y que sea para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Pues sí, gracias por la palabra del Señor, que es el medio que Él ha escogido para revelarse a nosotros y mostrarnos la verdad. Y como comentaba al principio y como sabéis, pues no sé si pensaréis lo mismo o seremos todos conscientes de esto, pero yo creo que estamos como iglesia viviendo un momento decisivo, especial, donde Dios nos está tratando de una forma muy clara, hablándonos de forma muy clara, entre otras formas, usando o habiendo usado la vida de Roberto, su vida y también su partida, ¿no? Y estos son hechos que claramente nos afectan como iglesia, hermanos, y no podemos ignorarlo. Y si Dios guió a nuestro hermano a estar en estos últimos años aquí en esta iglesia, para mí fue bastante sorprendente, ¿eh? Cuando, bueno, para Anselmo, los que lo conocíamos desde hacía pues unos 35 años, fue sorprendente verlo venir aquí, pero fue una agradable sorpresa, ciertamente, y aún más con el paso del tiempo y los años que ha estado aquí. Y todos los que hemos podido compartir, pues somos conscientes de la bendición que ha sido el hermano. El Señor es soberano sobre todas las cosas. Y esta situación, esto ha creado una situación de oportunidad para nosotros, que tenemos que crecer y madurar como cristianos, ¿sí o no? Tenemos que crecer y madurar. Un cristiano tiene que crecer y madurar. No puede estancarse. Eso, como el agua, ¿no? Al final olerá mal, porque se pudrirá, algo se pudrirá. Pero un cristiano tiene que ser, como dijo Jesús, esa fuente de agua viva que corre, que no está estancada. Tenemos que crecer. Y también el Señor tiene que añadir los que hayan de ser salvos. Así que no podemos dejar pasar esta oportunidad. No podemos no responder. No podemos decir, uy, qué pena que nuestro hermano se ha ido. Uy, sí, qué gran ejemplo. Y ya está. No. Sería un error quedarnos con solo eso. Eso lo hace el mundo. No, si creemos, y yo lo creo, estoy convencido, que Dios nos ha hablado a través de esta situación, si Dios nos ha hablado, habrá que responder, habrá que hacer algo, habrá que reaccionar. No podemos quedarnos, bueno, sí, a otra cosa. Claro, en la sociedad donde vivimos se nos ha acostumbrado mucho a eso de a otra cosa. Lo habéis visto, ¿no? Cuando hay noticias espectaculares en la tele, pues ¿hasta cuándo dura? Hasta la próxima. Cuando sale otra noticia espectacular o llamativa, la anterior ya nadie se acuerda, ¿no? De los campos de refugiados en Grecia, ¿quién se acuerda? De la guerra de Siria, ¿quién se acuerda? Pues no, solo cuando salen noticias, pero siempre es lo último lo que cuenta, ¿no? Pero todo tiene su valor, y en la obra de Dios, en la iglesia, si el Señor nos habla, no podemos olvidar y esperar a ver qué viene ahora. No, el Señor ya ha hablado, hay que responder, tenemos que responder. Y una de las cosas que destacaban en la vida de Roberto era la oración. No sé si sabéis, algunos creo que no todos saben, cuándo se enteró él de esta enfermedad que tenía, que finalmente Dios ha permitido que se lo lleve. Pues fue estando aquí en el local, porque nos había pedido, Anselmo y a mí, poder estar una semana de ayuno y oración aquí, en este local. Nosotros primero pensamos, bueno, un poco fuerte esto, ¿no? Pero sí, le dijimos, pues sí, hermano, si es para orar y tener un tiempo. Y él vino un domingo, creo, por la noche, por la tarde aquí, después del culto, y se instaló aquí. Y su idea era dormir aquí en el sofá de aquí arriba y tener un tiempo de oración, una semana, lo que fuera, de ayuno, para orar por su familia especialmente y por otras cosas. Pero al día siguiente, creo que fue el lunes siguiente, le llamaron, el médico le llamó con los resultados de la prueba que le habían hecho. Y él ya vio que la cosa estaba mal. Y me llamó y me dijo, hermano, que voy a dejarlo porque me he puesto muy nervioso. Y claro, él vio, claro, humanamente eso es un golpe, ¿no? Y dejó
se fue para casa, para estar con Alicia, para empezar a compartir esa última etapa de su vida con ella. Que ha sido bueno, ha sido sabio hacerlo así. Pero para deciros, hermanos, que el hermano consideraba la oración como algo vital. Y nos contaba, ¿no? En las reuniones del jueves, pues era totalmente fiel a esas reuniones, hasta que ya no pudo. ¿Por qué? Porque la oración es el respirar de un cristiano. Y por eso me gustaría continuar hoy un poco con esta serie de Jesús y la oración. Él tomaba su ejemplo, como todos debemos hacerlo, de Jesucristo y de cómo Jesús oraba y cómo era la vida de oración de Jesús. Claro, es un ejemplo muy alto que no alcanzaremos, pero sí tenemos que apuntar ahí, no podemos conformarnos con nuestra vida tal como es. Si somos cristianos, somos seguidores de Cristo, imitadores del Maestro, somos discípulos del Maestro. Y un discípulo no es uno que aprende cosas teóricas, no, es uno que hace cosas que su Maestro hace. Y así debemos ser, ¿no? Como Cristo. Y sabemos que en Cristo la oración era su vida. Él tenía vida de oración. Y su oración, su manera de orar, pues reflejaba ni más ni menos que su relación con el Padre y su relación con los demás. Así es. Y así debe ser. Y reflejaba ese compromiso con el Padre, esa actitud de servicio, ese amor en la relación con el Padre. Así que pues vamos a ver dos oraciones breves, muy breves, del Señor Jesús, que nos pueden seguir siendo de ejemplo. La primera es, si buscáis en el capítulo 11 de Juan, es el pasaje que sigue al que leímos en el funeral de Roberto, precisamente, este martes. Y este es el pasaje que continúa. Quiera el Señor tocar nuestras vidas mientras miramos a su Hijo amado a través de las Escrituras. Sí, es Juan 11, versículo 41, leeremos primero. El contexto es la muerte de Lázaro. Lázaro había fallecido, había muerto, Jesús lo sabía. Jesús va a la casa de Lázaro, María, Marta, estos tres hermanos. Es un momento de duelo, de dolor, de tristeza. Jesús habla primero con Marta, luego con María. Ellas le dicen: Señor, si hubieses estado aquí, no habría pasado esto, mi hermano no habría muerto. El primero, en su primera conversación con María, pues él le dice: ¿tu hermano resucitará? Ella dice: sí, ya sé que resucitará al final, en el día final. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Y ella dice: sí, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Entonces luego Jesús se acerca a la casa. Marta, la otra hermana, también sale, le dice lo mismo. Jesús en ese momento no responde, pero pregunta: ¿dónde está Lázaro? ¿Dónde le pusisteis? Le acompañan, y cuando llega allí, pues en el versículo 41, dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Era un momento crítico, especialmente para Jesús. Emocionalmente es uno de los momentos en que Jesús, como hombre, siendo Dios y siendo hombre, estaba pasándolo muy mal. Las Escrituras nos muestran, ¿no? Mirad el versículo 33 de este mismo capítulo. Jesús, cuando llega allí donde están todos llorando, dice, al verla llorando, a María se refiere, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dios es muy sensible a nuestras emociones, y él se estremeció, se identificó completamente con lo que estaba pasando allí, con la tristeza. Además, él, siendo santo, siendo quien era,
Él veía mucho más de lo que cualquiera podía ver. Él veía los resultados del pecado, muerte, muerte. Eso es el resultado del pecado, eso es lo que les añadió conmoción a su vida. Luego más adelante, el versículo 35, cuando él pregunta, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. El versículo más corto de la Biblia, pero con una profundidad que no podemos entender. Jesús lloró. Jesús lloró. Jesucristo lloró. ¿Has visto a muchas personas llorar? Algunas seguro que sí. Pero ver a Jesús llorar, eso tiene que ser rompedor, quebrantador. Jesús lloró. Y se dieron cuenta, todos se dieron cuenta. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Claro, su deducción era, y sí que es verdad, claro que le amaba. Era su amigo y le amaba a Lázaro. Pero Jesús lloraba por mucho más que eso, aunque también por eso. Y luego un poco más adelante, además dicen, mirad cómo le amaba, pero luego le recriminan, le critican, incluso ahí. Yo creo que Jesús también lloraba por eso, ¿no? Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Como criticando, ¿no? Jesús era muy consciente de todo el pecado que le rodeaba. Y el versículo 38 dice, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Estaba conmovido. O sea, es que estaba en una angustia grande. Y llega allí, era una cueva, dice que tenía una piedra puesta encima. Jesús dice, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, es que esto hiede, huele, porque ya es de 4 días, hace 4 días que lo hemos enterrado. No es buena idea lo de quitar la piedra. No va a ser bueno eso. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitan la piedra. Ella diría, pues, lo que él ha dicho, hacer lo que ha dicho, donde había sido puesto el muerto. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús en ese momento crítico, decisivo? Ahí tenía que pasar algo, ahí iba a pasar algo. O nada, o algo iba a pasar. Jesús sabía lo que iba a pasar. Pero ¿qué hace Jesús? Ora. Jesús ora. ¿Qué es lo mejor que podía hacerse en ese momento? Lo que Jesús hizo. Oró. Él oró. En un momento crítico, un momento donde tenía que pasar algo, Él se dirige al Padre. Él iba a mostrar de una forma clarísima el poder que había en Él. Él iba a resucitar un muerto. Eso solo lo puede hacer Dios. Eso demostraba que Él era quien decía que era, quien pretendía ser, el Hijo de Dios, el que venía de parte de Dios. Un momento glorioso para Él. Dice que muchos creyeron en Él, que incluso los judíos, las autoridades judías, que ya habían decidido matar a Jesús, decidieron que Lázaro tenía que morir, porque era una prueba irrefutable del poder de Jesucristo. Pero Jesús, ¿qué hace en ese momento? Ora, Él ora al Padre. Él no vino a buscar su propia gloria, sino la gloria del Padre. Eso vino a hacer. Y lo que dice, la oración es muy corta, dice, Padre, esa es la oración, básicamente. Luego añade una frase más para explicar, pero casi como Él dice para los que están escuchando. Pero la oración es, Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias te doy por haberme oído. Jesús da gracias al Padre por haberle oído. ¿Sabes que Dios te oye a ti también? Impresionante, ¿no? ¿Le das las gracias? ¿Cuántas veces le he dado las gracias porque me oye? Pues quizá pocas. Si Jesús lo hizo, Jesús da gracias al Padre por haberle oído. No tenía por qué. Pero le da las gracias, le da la gloria al Padre. Dirige la atención al Padre de todos los que estaban ahí. Dios escuchaba, claro que oía a Jesús y le respondía.
porque era su Hijo amado, en quien tenía toda complacencia. Todo en Jesús era agradable al Padre, su actitud, sus pensamientos, sus hechos, completamente santos. Yo no soy así, para nada. Yo no soy agradable completamente al Padre, pero el Padre me oye también. ¿Por qué? Por Él, por Cristo. Es por Él, por sus méritos, por la gracia de Dios, pero por la obra redentora de Cristo. No por mis méritos, sino por los suyos. Dios te escucha, no por tus méritos, por los de Cristo, pero te escucha, te oye. Cada vez que tú oras, uy, me cuesta mucho orar, voy a orar. Bueno, no nos podemos imaginar lo que está pasando ahí. Dios, el creador del universo, nos está escuchando, a nosotros. Impresionante. ¿Le damos las gracias? Deberíamos darle más las gracias. Señor, gracias por escucharme, gracias por oírme, gracias por responderme, gracias por no responderme como yo quiero a veces, porque sé que me equivoco. Gracias por hacer tu santa voluntad. Le damos las gracias, oramos. Que el Padre mismo nos escuche, eso debe ser una motivación potente, fuerte. Y es así. Jesús mismo dijo, un poco más adelante, cuando ya estaba con sus discípulos, en esa última cena, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Eso es mucho, es muchísimo. En Salmos hay tantos versículos, ¿no?, que hablan de esta seguridad que tiene el creyente. Sabed pues, Salmos 4.3, por ejemplo, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Sí, Dios oirá cuando yo a él clamare. Primera de Juan 5.14. Esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Claro, hay condiciones, ¿eh? Todos estos versículos tienen condiciones. Si permanecéis en mí, Jehová ha escogido al piadoso para sí, no al pecador, no al impío, al piadoso. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, hay condiciones, pero por su gracia las podemos cumplir. Podemos cumplir esas condiciones y ser escuchados. Podemos permanecer en Cristo. Podemos poner nuestra confianza en Él, dejar de confiar en nosotros mismos, dejar de confiar en el mundo, confiar en Cristo. Podemos seguir una vida piadosa, no perfecta, claro, no somos perfectos, pero sí que queremos apuntar a la perfección. Una vida piadosa es una vida como la de Cristo, es ser imitadores de Cristo, buscar imitarle a Él, dejar todo tipo de pecado, orgullo. Pedir conforme a su voluntad, la voluntad de Dios. Claro, para eso tenemos que conocerla. Tenemos que leer mucho este libro, estudiarlo, meditar, pedir ayuda a Dios. Se ha de discernir espiritualmente. No es solo un libro, no es un libro de texto. Es una espada de doble filo. Es una palabra viva. Y así tendremos el inmenso privilegio de ser recibidos y oídos por el Padre. Jesús en su oración explica el motivo por el que la hace, versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, dice, pero lo dije por causa de la multitud. Lo he dicho por los que están aquí, que está alrededor. ¿Pero por qué lo ha dicho? Para que sepan que el Padre oye a Jesús. No es para eso. Para dárselas de que a mí me oye. No es para eso. Es para beneficiarlos a ellos. Para que crean que tú me has enviado. Para que crean. O sea, el motivo de Jesús de hacer esta oración en voz alta y decir, Padre, gracias te doy por haberme oído, es para que la gente se dé cuenta que sí, que es verdad, Él es quien Dios ha enviado. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. En Juan, creo que es 22, cuando acaba su Evangelio, Juan, inspirado por Dios, 20:31, dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y
para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, la manera de ser salvos, de no irse al infierno como consecuencia de nuestros pecados, de recibir salvación, es creer que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el único camino, que en Él hay salvación y fuera de Él no la hay. ¿Y cómo llegamos a creer eso? Pues por estas cosas que se han escrito, por la palabra. La palabra es la que produce fe en nosotros. Dios usa la palabra, su palabra inspirada, para producir fe en nosotros, para que creamos que Jesús es el Cristo. El Cristo significa, es Mesías, la misma palabra, y significa ungido, escogido, enviado, elegido por Dios para venir a salvar al mundo. Y ese es el motivo por el que Jesús en este momento hace esa oración. Padre, gracias te doy por haberme oído. Él lo hace porque su intención es que los que oyen se den cuenta de quién es Él, de que Él es el que Dios ha enviado para salvar. Ese es el propósito del Evangelio. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues versículo 43. Habiendo dicho esto, pero solo después de haber dicho esto, clamó a gran voz. Yo no sé, aquí es que esto... Lázaro, en gran voz. Yo no lo estoy haciendo a gran voz, no sé cómo sonaría. Asustaría eso, ¿eh? Lázaro, ven fuera. Marta, María, la gente ahí, ¿qué ha dicho? ¿Cómo? Está llamando a muertos. Los muertos no oyen. ¿Cómo puede hacer eso? Está loco. No puede ser. Y el que había muerto salió. Salió. La palabra de Cristo dio vida a Lázaro. Así es el poder de Dios. Es una palabra suya, como reconoció aquel centurión romano. No, Señor, no vengas a mi casa, yo no soy digno. Solo di una palabra y sanará. Y así es. ¿Qué necesita Dios para añadir a los que han de ser salvos? Solo una palabra suya, una convicción de pecado. Es un milagro que Dios hace. Dios lo está haciendo ahora, hoy, seguro que hay personas en el mundo que están siendo salvas, que están oyendo el Evangelio y el poder del Espíritu Santo está haciendo lo mismo o algo equivalente a lo que pasó con Lázaro. Claro, Lázaro vivió físicamente, es una resurrección física, no espiritual. Lázaro luego se volvió a morir, sin duda. Y Lázaro tenía, si no había experimentado ya, que experimentar ese nuevo nacimiento, esa vida espiritual. Pero es un ejemplo, un tipo de el poder de Dios, el poder de su palabra, el poder de Cristo, que da vida a los muertos físicos en este caso, pero a los muertos espirituales también, cuando Él salva. Él es la resurrección y la vida en todos los aspectos, todos los sentidos, físico y espiritual. Jesús no buscaba su propia gloria, sino la gloria del Padre. Pero sin duda Él demostró que Él era la resurrección y la vida. Y esto también es tipo, lo que pasó aquí es tipo de un privilegio que Dios nos ha dado al poder predicar el Evangelio. Nosotros podemos predicar el Evangelio, podemos predicar a Cristo, podemos decir a otra persona, sabes que somos pecadores y un día nos presentaremos delante de Dios y si vamos con nuestros propios méritos no tenemos ninguna oportunidad porque Él es santo. La ley nos acusa por todos lados. La hemos quebrantado tantas veces, de tantas formas. Todos los mandamientos los hemos quebrantado. Amar a Dios con toda mi mente, todo mi corazón, toda mi alma, y amar a mi prójimo como a sí mismo, así se resume la ley. ¿Cuántas veces has fallado en eso? Pues a mí me enseñaron cuando era pequeño o jovencito, la Iglesia Católica, que eso es pecado mortal. Eso es mortal. Incumplir uno de los mandamientos es mortal. Y sí, es verdad. La paga del pecado es muerte. Pero en Cristo hay vida. Él pagó esa paga. Él murió por esa deuda. Y Él nos ha dado el privilegio de poder decir esto a otras personas. Poder decir el Evangelio de la salvación. Y Dios nos ha dado ese mensaje
que resucita muertos espirituales, resucita muertos. No sabemos a cuáles, pero sí es real que tú puedes predicar, aunque sea en un tren, la palabra a alguien y Dios hace un milagro y esa persona resucita espiritualmente. Es un milagro que Dios hace. Pero antes, siempre debemos orar. Jesús lo hizo aquí, Él oró. Antes de la resurrección de Lázaro, Jesús oró, se dirigió al Padre. La gloria era para el Padre. Yo, aunque supiera, que no es el caso, predicar muy bien o explicar el Evangelio muy bien, y la gente se quedara embelesada, uy, qué bien habla casi, o me está convenciendo, mal asunto, eso es un peligro. Creo que leía esta mañana una frase de Spurgeon que decía, el peligro del cristiano no es cuando te critican, es cuando te alaban, porque te crees que tú puedes algo por ti mismo. No. Apartaos de mí, nada podéis. Permaneced en mí, porque fuera de mí no podéis hacer nada. Pero a veces nos creemos, nos autoengañamos, el orgullo nos atrapa, ¿no? No, yo ya sé unas cuantas cosas, ¿no? Como decía Israel Sanz, ¿no? Yo ya puedo ir haciendo, ya puedo ir adelantando cosas, ¿no? Sí, pero manchadas por el pecado siempre. Tengo que confiar en Él, tengo que orar. Antes de predicar, antes de ir a casa de mis amigos, antes de ir al trabajo, antes de lo que sea, Señor, guíame. Gracias por haberme oído. Gracias por escucharme. Guíame, haz que yo te escuche también y pueda hacer tu voluntad. La resurrección de Lázaro es una prueba de quién es Jesús, pero también un paso más hacia su muerte en la cruz por nuestros pecados. Y vamos a ver otra oración breve también que Jesús hace unos días más tarde, en el capítulo siguiente, capítulo 12, después de que Jesús, al cabo de unos días, vuelve a casa de Lázaro, María y Marta, y ocurre ese momento en que María unge a Jesús con ese aceite, ese ungüento tan caro, ¿no? Y Jesús, pues, da a entender que eso es una preparación más para su muerte. Y luego llega el momento en que Jesús entra, la entrada triunfal en Jerusalén, donde multitudes aclaman, ¿no? Realmente había mucha gente que estaba animada porque veían que, pues sí, este tiene algo especial. Muchos decían, tiene que venir de parte de Dios, no podría hacer ni decir lo que dice si Dios no estuviera con él. Y muchas multitudes ilusionadas por otros motivos, ¿no? Porque pudiera él liderar una revuelta quizá, un enfrentamiento contra el yugo romano, pues aclamaban a Jesús como rey, como aquel que venía a liberarles. De hecho, estaban cumpliendo profecías escritas durante siglos para que se cumplían ese momento, donde Jesús era reconocido como quien era, ¿no? Algunos sabiéndolo, otros sin ser conscientes de ello. Y luego hay un momento donde vamos a leer esta oración aquí. El ministerio de Jesús estaba en la tierra, estaba terminando. Él sí, aclamado por las multitudes, pero odiado cada vez más por las autoridades judías que ya habían decidido matarlo. Pero ya empezaba a verse el alcance de la salvación de Jesús. Claro, él mismo dijo en una ocasión que él había sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Y así es. Él fue enviado al pueblo de Israel primero. Pero su salvación, la obra que él iba a hacer, tenía que ver con todas las naciones. Él es el descendiente de Abraham en quien todas las naciones iban a ser bendecidas. Y aquí hay un momento en que se ve que esto sí va a ser así. Y es en el versículo 20, empezamos en el versículo 20. Allí en Jerusalén se estaban preparando la fiesta de la Pascua. Jesús murió, pues por supuesto, en la fiesta de Pascua, como el Cordero, el verdadero Cordero de Dios que fue inmolado, entregado por el pecado. Y dice que en el versículo 20 que había ciertos griegos, no judíos, griegos, pero que habían subido a adorar en la fiesta.
Eso existía. Había personas de otras nacionalidades, de otras naciones, que se hacían prosélitos o seguían la fe de los judíos y venían a adorar en las fiestas judías. Y esto es pues porque Dios estaba haciendo algo en sus corazones, en sus vidas. Y dice que estos griegos pues habrían oído de Jesús y se acercaron a Felipe, uno de los apóstoles, quizá Felipe, porque Felipe es un nombre de origen griego, a lo mejor sintieron más tranquilidad de acercarse a alguien más cercano a ellos, que era de Betsaida, de Galilea, eso es un pueblo de Galilea, de la misma región donde se crió Jesús, y le rogaron a Felipe: Señor, quisiéramos ver a Jesús, quisiéramos ver a Jesús. Querían ver a Jesús, estos griegos, y el Señor identifica este momento como la hora final. Dice aquí el versículo 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Felipe no se atrevió a ir directamente, se lo comentó: mira Andrés, que aquí hay unos hombres pero son griegos, que quieren ver a Jesús, ¿qué hacemos? Pues vamos a decírselo al Señor. Se lo dicen y Jesús como que parece que aquí en el texto no tenemos todo lo que pasa con todos los detalles, tenemos lo que Dios ha querido que tengamos, el Espíritu Santo. Y no vemos la respuesta a esos griegos, ni lo que pasa con ellos, ni siquiera si hablan o no. Pero sí tenemos lo que el Señor quiere que sepamos, que Él identificó, Jesús, ese momento como ya, ahora, es la hora. Y Él dice, Jesús respondió diciendo: ha llegado la hora, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ya es el momento, ya es la hora. Claro, no es la hora literal de 60 minutos, no era. Se refería a que ahora era el momento. Era el principio de la última fase de su ministerio aquí en la tierra, que era entregarse por nuestros pecados. Y Jesús está hablando de sí mismo cuando dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es una ley física de agricultura, pues así son las semillas. Hay semillas que pueden durar pues siglos, hasta milenios, creo, sin estropearse. Si se conservan en un lugar seco, en un lugar no en la tierra, claro, a la que caen a la tierra y se humedece, eso se rompe, se destruye, muere la semilla, pero da fruto, que ese es su propósito. Es una ley que Dios ha establecido en la naturaleza, pero Jesús se lo aplica a sí mismo, ¿no? Que Él tiene que morir para dar fruto. Y que así va a ser una muerte que sí, será muerte, pero traerá gloria y traerá mucho fruto. Y así es, no hay muerte más terrible, pero más gloriosa que la de Cristo. No hay mayor sufrimiento, pero con mayor fruto que el de Jesús. En su muerte se unen todos los atributos de Dios: santidad y justicia, que no va a pasar por alto el pecado de nadie, y gracia y misericordia, de un Dios que perdona a los pecadores, porque Cristo paga por ellos. Es solo por esa muerte donde Jesús recibe el castigo de nuestros pecados que podemos hallar perdón y salvación. Pero en ese momento Jesús está profundamente turbado, claro, otra vez, ¿no? Angustiado, sabe lo que va a venir, sabe lo que va a pasar. Es la hora. ¿Y qué hace Jesús? Ora. Otra vez, Él ora. Ora al Padre, una oración impresionante, versículo 27. Él dice primero, no esconde nada, dice: ahora está turbada mi alma. En la Biblia de las Américas dice: mi alma se ha angustiado. O sea, Él estaba angustiado. ¿Has sentido angustia alguna vez? Seguro. Bueno, creo que no sé si todos aquí. Los más jóvenes, sí, incluso los más jóvenes, ¿no? Los niños también se angustian. Jesús estaba angustiado, estaba turbado, estaba profundamente conmocionado. ¿Y qué diré? ¿Qué voy a decir? Pues: Padre, sálvame de esta hora. Padre, líbrame de esto. Sácame de aquí.
mas para esto he llegado, para esto he venido. Y esta es la oración que hace, versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Eso es lo que yo deseo, lo que Jesús desea, la gloria del Padre, la gloria de Dios. Padre, glorifica tu nombre. Qué oración más corta, ¿no? Padre, glorifica tu nombre. ¿Podemos hacer esa oración nosotros también? Sí, debemos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Glorifica tu nombre. Jesús nos enseñó a orar así. Es un equivalente, ¿no? Santificado, glorificado sea tu nombre. Debemos querer que su nombre sea glorificado en nuestra vida, como Jesús estaba refiriéndose. Ha llegado esta hora, ¿qué voy a decir? Sácame de aquí, Señor, Padre, sálvame. No, glorifica tu nombre, Padre. Que se haga tu voluntad. En mi vida, cuando estoy pasando una prueba difícil, Señor, sácame de aquí. Sí, no está mal pedirlo, a veces. No es ilícito pedirlo. Pero, Señor, si no me sacas, glorifica tu nombre. Que tu nombre sea glorificado. Ayúdame a pasar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. No me gusta andar por valles de sombra de muerte. Es feo, es duro. Pero si tú estás conmigo, no quiero ir a otro sitio. Si tú me acompañas, si tú me has puesto ahí quiero estar. Bajo tu trato. Claro, como hombre Jesús sentía el deseo de no sufrir, de evitar esa prueba. Pero él hizo lo que tenía que hacer. Se negó a sí mismo, se sometió al Padre, fue obediente, sufrió lo necesario para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es lo mejor que existe. Es lo mejor que existe. No lo sabemos bien porque no conocemos bien a Dios. Porque ¿qué es la gloria de Dios? Es la manifestación de todos sus atributos. ¿De quién es Dios? De su poder, su santidad, su justicia, su amor, su gracia. Eso es la gloria de Dios. Y poder contemplar, poder formar parte, poder estar ahí, ser consciente de la gloria de Dios, no hay nada mejor. No hay nada que pueda dar más gozo a un corazón humano como el nuestro. Porque hemos sido creados para eso, para dar gloria a Dios y gozarnos en ello. Es por diseño, somos así. No hay nada que nos produzca más satisfacción, más felicidad, más placer, más gozo, más paz, que dar la gloria a Dios. El pecado ha distorsionado todo esto. Y cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, claro, no lo vemos. Pero cuando Dios te despierta a su santidad, a su majestad, a quien es Cristo, tú quieres que todo dé la gloria a Dios. Y cuando leemos que un día toda lengua confesará, toda rodilla se doblará ante Cristo, proclamándolo como Señor, sí, puede haber el pensamiento, no sé si correcto, de decir, ahí verán, que teníamos razón nosotros. No, eso no es. Creo que eso nos gusta o nos produce gozo porque yo seré el primero que me arrodille y diga, sí, es el Señor. Y hincado ahí rodillas en el suelo porque Él lo merece, Él es digno. Y si otros hacen lo mismo, pues bien, gloria a Dios, que la gloria sea para Él, no para nadie más. Hemos sido creados para eso y seremos bienaventurados cuanta más gloria nuestra vida pueda dar al Señor. Para Jesús, la mejor oración en ese momento de angustia fue, Padre, glorifica tu nombre. Para nosotros, un seguidor de Cristo, también lo será. En un momento de angustia, que si has pasado ya sabes lo que son, y no sé si asegurarlo, pero si vives unos cuantos días o años, seguramente volverá a producirse momentos de angustia, donde te sentirás mal. Tu mejor oración será, Padre, glorifica tu nombre, glorifica tu nombre. No dejes que yo sea el centro, sé tú el centro, Señor. Mi dolor, úsalo, Señor, para bendecir mi alma, para hacerme más como tú. Trátame, Señor, que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Ayer le escuchaba otra vez, no sé si habéis escuchado, un testimonio de J.L. Packer, me parece. Tiene un libro escrito que es El camino es la debilidad. Y se basa en
esos versículos de Pablo, ¿no? Donde dice que el Señor se fortalece en su debilidad. Y así es para el cristiano. El éxito del cristiano es la humildad, la debilidad, el menguar, para que Cristo brille, luzca. Eso no te anula, al contrario, te pone en el sitio que te corresponde, de privilegio, de poder compartir con el santo, el justo, lo mejor. Pero sí, también debemos orar, líbranos del mal, ¿no? Nos lo enseñó Jesús. Sí, también, líbranos del mal. Pero esa oración, claro, qué mal. Dios no nos va a librar de las aflicciones que Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pues Señor, líbranos del mal, así no tendremos aflicciones. No. ¿Cuál es el peor mal en tu vida? El pecado. De ese mal, líbrame, Señor. Líbrame de mi orgullo, líbrame de mi vanidad, de mis tonterías. Líbrame de ese mal, Señor. Líbrame de cualquier cosa que no dé gloria a tu nombre. Líbrame de ese mal, Señor. Y bueno, también protégeme, guárdame. Muchos salmos. David pide, Señor, guárdame de mis enemigos. Sí, también. Guárdame del diablo, Señor. No permitas que caigan sus tentaciones. Pero sobre todo el mal es aquello que te puede llevar a pecar. Pero si es una prueba que viene de parte de Dios, Señor, glorifica tu nombre. Ayúdame a aprender lo que quieres enseñarme. Es un medio que Dios usa y trata, con el cual nos trata, para llevar a ser más como Jesús. En esas ocasiones, pues, hágase tu voluntad. También está en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, Señor, como en los cielos, aquí en la tierra, así en la tierra, también en mi vida. Padre, glorifica tu nombre. Hermanos, la oración no es una opción para el cristiano, es una necesidad, una parte vital del caminar cristiano. Meditar en qué y cómo oraba Jesús nos tiene que motivar a buscar imitarle, para la gloria de Dios y para el bien de nuestra alma. En estas dos oraciones breves de Jesús, vemos su entrega, su sometimiento total al Padre, su confianza absoluta en aquel en quien nosotros también podemos y debemos confiar. Incluso en momentos de angustia y pruebas, Padre, gracias te doy por haberme oído. Padre, glorifica tu nombre. No podemos dejar pasar estas oportunidades que Dios nos da en la vida de tomar en serio estos desafíos, de crecer, madurar, entregarnos más a Él, consagrarnos a Él, darle gloria, vivir como es digno del llamado que nos ha dado, dejar todo orgullo, todo tipo de pecado. Tú sabes cómo es tu orgullo, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Nuestra forma, somos diferentes, iguales y distintos, ¿no? Todos somos orgullosos, pero de formas un poco diferentes. Pues tú sabes la tuya y yo sé la mía. Señor, perdóname, quebrántame, muéstrame que te necesito para todo. Señor, ayúdame. Dejar todo, y si hay otros pecados en mi vida que estoy tolerando, Señor, eso no puedes hacerlo. No puedes permitir un pecado que se ha convertido en costumbre en tu vida. Eso es una víbora, eso es como una zorra en el campo que lo quema todo. No puede ser, hay que echarlo, hay que matarlo. Como decía, ¿quién era? John, un puritano de estos, mata el pecado, Owen, o te matará a ti. La paga del pecado es muerte. Pero si hemos resucitado con Cristo, no podemos ya vivir según la carne, sino según el Espíritu. Es una lucha. Y solos no podemos. Necesitamos al Señor. Por eso necesitamos orar, clamar, pedirle ayuda a Él. Pero Él responderá. Tenemos que orar conforme a su voluntad. Señor, ayúdame a ser más como tú. ¿Eso es su voluntad? Pues claro. Pues claro que nos ayudará, claro que nos oirá y nos ayudará. Las pruebas no se irán probablemente, pero Él estará ahí con nosotros. Así que debemos aprender y esforzarnos, arrepentirnos y buscar la voluntad del Señor para hacerla. ¿Sabes esta comparación que hace Jesús del grano de trigo que si no cae muere?
lo hace para Él. Está hablando de Él y de su muerte. Pero también para el que sigue a Jesús. Él, incluso cuando dice eso, el versículo 25, continúa diciendo, el que ama su vida, vuelve la cosa hacia los que se están escuchando. El primero se refiere a Él como el grano de trigo que tiene que caer, morir para dar fruto. Pero dice, pero el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la ganará. Si alguno me sirve, si alguno me sigue, si alguno viene conmigo, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pero ¿qué acaba de decir Jesús? Que Él va a morir. Sígame. Sí. Tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, lo mismo que Jesús. Nuestro camino también es el camino de la cruz, no en el mismo sentido. Él murió para pagar nuestros pecados. Nosotros tenemos que morir a esa vida de pecado y vivir la vida que Dios nos da en Cristo. Así que ese es nuestro desafío. El Evangelio nos muestra la gracia de Dios, pero también nuestra necesidad de responder a esa gracia. Para salvación primero, pero para santificación después y durante todo el trayecto. Como dice Pablo a los filipenses, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Que vivamos dignamente. Y para ello la oración debe ser el lugar donde venimos en humildad a Dios, reconociendo nuestra necesidad de Él, pero también el privilegio de ser oídos, ser guardados y ser usados para su gloria. Termino con un salmo, os leo Salmo 55, 16. En la versión, la Biblia de las Américas dice, en cuanto a mí, a Dios invocaré. Pues por mi parte yo invocaré a Dios y el Señor me salvará. Tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré y Él oirá mi voz. Él responderá como quiera, pero Él oirá mi voz. Y luego en el versículo 22, esto era el 16, 55, 16, el 22 dice, echa sobre el Señor tu carga. También lo dice Pablo, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Él es nuestro buen pastor, nos ama y nos cuida. Y sí habrá aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. Esa es nuestra esperanza, confianza y motivación para entregarlo todo a Él, servirle y darle la gloria a Él. Amén. Amén. Pues vamos a orar y pedirle que nos ayude ya desde este mismo momento. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu Hijo Jesucristo. Señor, sabemos que no alcanzamos a entender pues tu gracia, tu amor tan grandioso, inmenso, Señor, pero te rogamos que sigas obrando en nuestras vidas, nos sigas dando entendimiento para que podamos ser transformados en nuestro entendimiento y también en nuestro corazón, para que podamos darte la gloria, Señor. Perdónanos por todo tipo de pecado, ayúdanos a tomar las decisiones que sean necesarias para apartarnos de todo aquello que no te glorifica y para poder ser conscientes de que tú nos has llamado a reflejar tu amor a otros, Señor, y necesitamos que tú obres, que nos ayudes, Señor. Gracias por no dejarnos solos, Señor. Te rogamos que se haga tu voluntad, Señor, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, Señor. Y gracias te damos, Señor, por oírnos, gracias por escucharnos, gracias por recibirnos, gracias por amarnos, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Guarda tu iglesia, Señor, edifícala cada día. Y, Señor, que se haga tu voluntad. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues